Luis del Pino es Radio Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos con las noticias de este martes 20 de mayo contándoles que Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz y secretario general del PSOE extremeño, ha iniciado una carrera contrarreloj para obtener su acta como diputado en la Asamblea de Extremadura antes del 29 de mayo. Esta maniobra, que él justifica como una estrategia para combatir mejor el gobierno regional de María Guardiola, tiene importantes implicaciones judiciales. Si Gallardo consigue aforarse antes de que se abra juicio oral en el caso que investiga la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del gobierno, la causa pasaría del Juzgado de Instrucción de Badajoz al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. La jueza Beatriz Viedma ya emitió un auto de procedimiento abreviado contra Gallardo, David Sánchez y otros 9 cargos de la Diputación, mientras que la Fiscalía ha pedido el archivo de la causa, calificando de meras conjeturas los indicios presentados por la instructora. Bueno, pues ahí tenemos lo que se podría calificar como una confesión de parte en toda regla. Resulta que el líder de Extremadura, que no es miembro de la Asamblea extremeña, ha sido procesado junto con el hermano de Sánchez y otros 9 cargos de la Diputación de Badajoz por el asunto referido a la creación de una plaza exprofeso para el hermano del actual presidente del gobierno y la concesión de esa plaza prácticamente a dedo, plaza que le permitió a David Sánchez pues estar cobrando un dinerito básicamente por no hacer absolutamente nada. El líder del PSOE extremeño ha forzado, o más bien el PSOE ha forzado que 5 miembros del PSOE extremeño renuncien a su acta de diputado en la Asamblea de Extremadura. Vamos, que renuncie uno que tenía el acta de diputado y que otros 4 que le seguían en la lista electoral renuncien también, para que así el líder del partido en Extremadura, el procesado Gallardo, pues pueda entrar como diputado en la Asamblea extremeña y de ese modo estar aforado, con lo cual pues se quitaría la causa al actual tribunal encargado de juzgarle y pasaría toda la causa al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Ya saben ustedes que los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas son en una parte mayoritaria designados por la propia Asamblea extremeña, es decir, están controlados por los políticos, con lo cual pues tendría muchas más posibilidades de irse de rositas el hermano de Sánchez y el líder del PSOE extremeño y los otros 9 imputados de la Diputación de Badajoz. Obviamente, esto es una confesión en toda regla de que, por supuesto, que se cometió delito en la creación exprofeso de una plaza preadjudicada al presidente, al hermano del presidente del gobierno. Si no se hubiera cometido ahí un delito, pues no moverían Roma con Santiago para tratar de que pase la causa a otro tribunal donde el largo brazo de los políticos se hace sentir con mucha más fuerza. El Partido Socialista ha entrado en huida hacia adelante hace ya mucho tiempo. El Partido Socialista es una máquina de corrupción dirigida por un señor que se llama Pedro Sánchez, que en estos momentos habita en el Palacio de la Moncloa, para desgracia de todos. El Partido Socialista está enfangado en todo tipo de corruptelas. Luego veremos algunos otros casos y algunas otras vertientes de los casos que están abiertos hace ya tiempo. Y lejos de abandonar el gobierno, presos de la vergüenza, intentan por todos los medios retrasar las investigaciones, ganar un día más, maniobrar para desactivar las causas. Y una de esas maniobras de desactivación es esta vergonzosa carrera contra el reloj del líder del PSOE extremeño, que necesita ser nombrado como sea miembro de la Asamblea de Extremadura antes de que se dicte la apertura del juicio oral. Si se dictara la apertura del juicio oral, entonces ya la maniobra no
podría ser posible, y seguiría el juicio al hermano del presidente del gobierno y al líder del PSOE extremeño. Necesita hacer a toda prisa ese cambio. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede. Pero desde luego está claro, Sánchez, que tú y tu partido sois una ciénaga de corrupción a la que ya solo le queda, para poder evitar la cárcel, pues tratar de jugar con los tiempos, tratar de recurrir a las artimañas procesales y tratar de cerrar como sea cualquier tipo de causa de las que en este momento hay abiertas. Y cuando digo como sea, desacreditando a los jueces, haciendo maniobras para forarse y cambiar de tribunal, haciendo desaparecer pruebas mediante borrado de móviles. Bueno, quizá algunas maniobras os salgan bien, en alguna fallaréis y acabaréis en la cárcel. Mientras tanto, ¿qué hace el gobierno? Pues tratar de comprar voluntades y tratar de premiar a los amigos, siempre, por supuesto, con dinero de los demás. Escuchen. El gobierno de Pedro Sánchez ha pagado 3.146 euros al politólogo Alan Barroso por realizar 2 vídeos de tan solo 90 segundos sobre Francisco Franco. Según ha revelado el portal de transparencia, estos breves contenidos audiovisuales forman parte de la campaña 50 años de libertad, destinada a conmemorar el medio siglo transcurrido desde el fin de la dictadura. ¿Alguna vez has escuchado eso de que la seguridad social la creó Franco? Obviamente es mentira, pero es una mentira muy extendida por la extrema derecha para tratar de blanquear la dictadura. Los vídeos, que apenas han generado repercusión en redes sociales, uno tiene 5 retweets y el otro 8, fueron publicados en la cuenta oficial España en Libertad, creada específicamente para esta conmemoración. El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática también contrató a la divulgadora Josefina Mesa, quien recibió 1.650 euros por un vídeo sobre la educación durante el franquismo y por conducir un acto sobre educación, memoria y democracia celebrado en Madrid. A 1.000 euros el minuto, por minuto y medio, 2 vídeos de minuto y medio, total 3.000 eurillos del ala para el politólogo Alan Barroso. Y se preguntarán ustedes, ¿y quién es el politólogo Alan Barroso? Y es una buena pregunta, porque efectivamente no es nadie. Simplemente es uno más de los que pululan por esa órbita a caballo entre el PSOE y Podemos, que ha participado en algún acto de propaganda de Podemos y que, bueno, pues es más o menos conocido en las redes. Y al final, pues el año antifranquista inaugurado por Sánchez y del que solo hemos oído un acto, pues consiste en nombrar gente para puestecillos, soltando pasta. Consiste en encargar vídeos a 1.000 euros el minuto a gente, pues en fin, que no conocen fuera de su círculo de amistades cercano. Y en definitiva, a comprar voluntades. Eso es lo único que significa el año antifranquista que Sánchez anunció con tanta pompa. Iban a hacer 100 actos, ¿no?, durante este año. Pues pasa el tiempo y no sé si han hecho 2. Se les va a acumular el trabajo. En realidad, pues por supuesto los actos es lo de menos. Lo demás era el anuncio del hecho, vamos a hacer 100 actos, y por supuesto el reparto de pasta. Para la gente que tiene que vivir en un piso patera, pues no hay pasta. Para los politólogos dispuestos a ponerse al servicio del gobierno, hay toda la pasta que haga falta. Eso es Sánchez. Y esto, aunque sea legal, sigue siendo corrupción.
Los bomberos de Madrid han retirado durante la noche una lona instalada por la asociación Hazte Oír frente al Congreso de los Diputados. La pancarta que llamaba corrupto a Pedro Sánchez y mencionaba los casos de corrupción de su entorno fue desmontada por orden judicial apenas 12 horas después de ser colocada. La comunidad de propietarios del edificio que se encuentra en obra había alquilado el espacio para publicidad, pero aseguran que en ningún momento tuvieron conocimiento de que se fuera a dar ese uso al espacio público. Por este motivo solicitaron a la empresa responsable la retirada de la lona y presentaron una denuncia ante la policía. Paralelamente, el Partido Socialista también interpuso una denuncia por un presunto delito de injurias y calumnias contra los autores y responsables de la colocación de la pancarta. Curioso el caso. Ayer Hazte Oír desplegaba una pancarta enorme, una lona enorme delante del Congreso donde aparecía una imagen de Sánchez con la palabra corrupto. Y a la izquierda pues se enumeraban los principales casos de corrupción, el de su hermana, el de su fiscal general del Estado, el de su hermano, el de su fiscal general del Estado, el de su mujer. 12 horas después esa pancarta era retirada por los bomberos. Al parecer, según informan hoy algunos medios, resulta que el propietario o los propietarios del inmueble que estaba siendo reformado, pues habrían presentado una denuncia en el juzgado para que se retirara esa pancarta y el juzgado habría ordenado a los bomberos retirarla. Resulta curioso, ¿no? En 12 horas se presenta la denuncia, un juez la recibe, la procesa y sin escuchar a la otra parte, a quienes han puesto la lona, decreta su retirada. Hoy, en un país donde cada paso judicial que da son 15 días, ¿en serio? Suena un poco rarito, ¿no? ¿Ha habido alguna larga mano detrás excitando el celo judicial? ¿Qué juez ha ordenado esto? Por mera curiosidad. ¿No será algún juez, amigo del Partido Socialista? Por otro lado, dicen las informaciones publicadas hoy que los propietarios del inmueble pues han presentado una denuncia. ¿Una denuncia exactamente por qué? Si los propietarios del inmueble han alquilado ese espacio para publicidad y alguien pues ha pagado por usar ese espacio, exactamente qué han denunciado los propietarios, es que me llama mucho la atención. ¿Cuál es el delito que han denunciado los propietarios? Porque desde luego si es un delito de injurias contra el PSOE, pues entonces los propietarios no están legitimados para semejante cosa. Será el PSOE quien tenga que considerar si le han injuriado. No sé, esta rapidez resulta francamente llamativa. Me gustaría conocer más detalles del caso. ¿Cómo se ha intervenido para con tanta celeridad retirar la lona? Quiero recordar que aquí en Madrid hubo colocada una lona contra el hermano de Ayuso, pues días y días y días. Hermano de Ayuso sobre el que no pesaba ningún tipo de sospecha judicial. Sin embargo, la de Sánchez se retira en 12 horas. ¡Caramba! ¿Qué cosas pasan en este país? Bueno, ayer les hablábamos de los dos casos que durante el fin de semana han consternado a Alemania. 2 apuñalamientos en 2 ciudades distintas, donde 2 solicitantes de asilo, uno sirio y otro kosovar, pues habrían, armados con un cuchillo, arremetido contra personas anónimas, incluida una niña de 12 años a la que le clavaron una cuchillada. Bueno, le clavó uno de ellos una cuchillada. Y recordábamos durante la tertulia que aquí en España hemos tenido pues un caso similar en el aeropuerto de Gran Canaria, cuando un inmigrante africano armado con un cuchillo y que estaba atacando a la gente, incluido a un policía, tuvo que ser abatido de un disparo. Ya vamos conociendo algo más de la historia del gambiano, porque era gambiano, que fue abatido. Escuchen.
Un joven gambiano de 19 años, Abdulí Baj, fue abatido por la policía el pasado sábado en el aeropuerto de Gran Canaria tras recibir 5 disparos cuando portaba un cuchillo con el que había intentado robar a un taxista. El joven llegó a las islas en Cayuco en el año 2019 con apenas 13 años y había sido tutelado en un centro de menores extranjeros no acompañados. Durante su estancia bajo protección del gobierno canario, Baj recibió formación en agricultura y ofimática, aprendiendo varios idiomas, y jugaba al fútbol en el club Kaiku y trabajaba como traductor en un centro de menores migrantes. Su caso refleja el problema que enfrentan muchos menores migrantes cuando cumplen 18 años y pierden su protección, quedando en situación vulnerable sin una transición adecuada a la vida adulta. El sindicato policial Jupol ha defendido la actuación de los agentes, calificándola de proporcional y congruente, mientras el juzgado de Telde investiga los hechos con ayuda de los vídeos de seguridad del aeropuerto. Al parecer, el gambiano ya había atacado anteriormente a un policía, a pesar de lo cual estaba en libertad. Y se plantea una cuestión curiosa. Resulta que aquí llegan menores y supuestos menores en patera, muchas veces escoltados por ONGs o incluso por salvamento marítimo, cuyos buques recorren distancias inmensas para traerse aquí a gente a Canarias. De los supuestos menores, pues no hablaremos. Gente, pues en fin, de 2 metros de alto, fornidos como una secuoya y que dicen que tienen 12 años, ¿no? Bueno, pero vamos con los menores. Resulta que aquí se utiliza el argumento de que, claro, son menores, hay que hacerse cargo de ellos. Esos menores tendrán un padre que vivirá en su país de origen. Entonces, que yo sepa, lo de secuestrar menores separándolos de su familia es un delito. Deberían devolverse inmediatamente, precisamente, con más razón, porque son menores, a sus países de origen para que estén con sus padres. Y en todo caso, para que estén en su entorno original. Que uno quiere preocuparse del futuro de esos menores porque a lo mejor resulta que en su país de origen no tienen padre, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues llegas a un acuerdo con el gobierno gambiano y que el gobierno gambiano, pagado si quieres con dinero público español, pues le dé una educación a ese menor y le atienda. Pero eso de quedar el menor aquí, que además es ingresado en un centro tutelado donde en realidad nadie le tutela. Yo pensaba que lo de tutelar significa hacerse responsable de, pero aquí en España nadie es responsable de los tutelados por las organizaciones públicas ni por las ONGs. Aquí los menores tutelados hacen lo que les da la gana, incrementan la inseguridad en los alrededor de los centros donde son internados. Y luego, al final, encima se plantea una cuestión curiosa. Cumplen los 18 años y dejan de ser menores. Bueno, ¿qué hacen un minuto más en nuestro territorio? Incluso admitiendo que debamos quedarnos aquí a los menores mientras son menores, según cumplen 18 años, deberían ser escoltados al aeropuerto y enviados a su país de origen. ¿Qué hacen que siguen aquí en España? ¿Qué hacía este tío con 19 años pululando por las calles de Gran Canaria? Porque esa es otra. Con 18 años no se les manda a su país de origen y se les suelta en la calle. ¿Para qué? ¿Para que se dediquen a buscarse la vida? En este caso concreto, pues solo ha muerto el gambiano. ¿Y si hubiera matado a un policía a cuchilladas? ¿Quién se haría responsable? ¿Se haría responsable la ONG que gestionaba el centro donde este tío fue tutelado, parece que sin demasiado éxito? ¿Se harían responsables los poderes públicos? ¿Quién sería responsable? ¿Quién es responsable en Alemania de las muertes causadas por esos solicitantes de asilo? Nadie es responsable. Tenemos una clase política infecta que está metiendo sin ningún tipo de control a gente en nuestras calles y que nunca es responsable de nada. Y tenemos a gentuza haciéndose ricos a través de ONGs que cobran una pasta por supuestamente tutelar a menores inmigrantes y por supuestamente atender a inmigrantes ilegales, y luego en realidad lo que vemos es
que los inmigrantes ilegales se dedican a pulular por la calle y los menores, pues, vamos, de todo salvo ser tutelados realmente. Bueno, pues habrá que cambiar todo este estado de cosas, ¿no? Empezando por, cuando llega un menor, devolverlo a su país de origen, con toda la vigilancia y todo el seguimiento que tú quieras, pero en su país de origen, no aquí. Y segundo, cuando un menor deja de ser menor, por supuesto a su país de origen, ahí ya sin vigilancia y sin nada. ¿Por qué tenemos que gastar dinero en aumentar la inseguridad en nuestras calles? ¿Ese dinero no hace falta para los españoles? Yo creo que sí. Hay muchísima gente pasándolo mal. Hay que cortar el grifo de tanto golfo que ha hecho de la inmigración ilegal un negocio. Hay que cortar el grifo de tanto político que muy posiblemente por la puerta de atrás está recibiendo dinero de esas redes dedicadas al tráfico de personas. Por supuesto, hay que terminar con el hacer de taxi de la inmigración ilegal. ¿Qué es eso de usar recursos públicos para enviar a barcos de salvamento marítimo a donde Cristo perdió el gorro para rescatar a gente de una patera y en lugar de llevarla al puerto africano más cercano, traerla aquí? ¿Quién ha dado ese tipo de orden? Porque me parece una orden directamente ilegal. Bueno, y mientras tanto una noticia que llega desde Estados Unidos y que resulta curiosa por todo lo que implica. Escuchen. El FBI ha identificado a Guy Edwards Bartkus, un californiano de 25 años, como el principal sospechoso y única víctima mortal de la explosión ocurrida en una clínica de fertilidad en Palm Springs, California. El joven habría fabricado él mismo el artefacto explosivo y falleció durante la detonación, que dañó varios edificios y dejó 4 heridos, quienes ya han sido dados de alta. Aunque el motivo del ataque sigue bajo investigación, las autoridades señalan que Bartkus tenía ideas nihilistas y habría expresado su repudio por los nacimientos, considerándolos como traer gente al mundo contra su voluntad. El FBI está analizando un posible manifiesto vinculado al atacante donde se argumenta a favor de una guerra contra los pro-vida y se explicaban las razones para bombardear una clínica de fecundación in vitro. El subdirector de la oficina del FBI en Los Ángeles calificó el suceso probablemente el mayor atentado que han tenido en el sur de California y destacó que pudieron salvar todos los embriones de la instalación. Bueno, este ataque terrorista que se ha producido en Estados Unidos resulta enormemente peculiar. Resulta enormemente peculiar porque es un ataque terrorista contra una clínica de fertilidad. La típica clínica donde una pareja que no puede tener hijos de manera normal, pues tiene que recurrir a los servicios de alguien que les permita gozar de las ventajas de la fecundación in vitro. Bueno, pues este tío fabrica una bomba casera y pretendía volar la clínica de fertilidad. Afortunadamente la bomba le estalló mientras la llevaba y el único muerto ha sido él. Ha habido 4 heridos, pero la única víctima mortal ha sido el autor del ataque. El autor del ataque pues tenía la idea, y por eso atacaba la clínica de fertilidad, de que es que traer hijos al mundo es algo inherentemente horrible. Y me gustaría llamar la atención sobre este tema, porque toda esa gente que se ha dedicado durante tantos años a la promoción del aborto, de la eutanasia, es decir, a toda la ideología antihumanista, en el fondo comparte esa aversión por la raza humana. Vamos, hemos llegado a escuchar a algunos ecologistas hablar del ser humano como si fuera una especie de epidemia que el pobre planeta tiene que sufrir. No sabía que las piedras sufrieran, pero hay gente que sostiene semejantes teorías
absolutamente aberrantes. Lo más curioso es que esta gente, estos que dicen es que sobran humanos en el planeta, es que los humanos son una epidemia para el planeta, es que la gente no debería tener hijos. Es curioso como todos estos que consideran que la raza humana es un castigo y que no debería haber tanta gente, pues nunca empiezan por sí mismos la tarea de limpieza. Si consideras que hay demasiado ser humano en el planeta, oye, pues en fin, preséntate voluntario para reducir en 1 el número de seres humanos presentes en nuestra Tierra. Y ya está, contribuye, pero no, siempre los humanos que sobran son los demás. En este caso concreto, pues hemos tenido la fortuna de que uno de estos que considera que hay demasiados humanos en el planeta, pues ha empezado por sí mismo. Fabricó el artefacto explosivo, lo fabricó mal y le ha estallado a él y ha muerto él. Pues oye, en fin, bienvenido el error. Por una vez, uno de estos antihumanistas ha predicado con el ejemplo y se ha quitado de en medio. Ahora la epidemia de seres humanos pues tiene un vector menos. Por cierto, hay unos premios por ahí que son los premios Darwin que se otorgan pues a aquellos que hacen lo posible para que sus genes no se esparzan por el mundo, pues haciendo estupideces, vamos, colocándose a sí mismos como candidatos a la extinción. Yo creo que a este terrorista de la clínica de fertilidad habría que concederle el premio Darwin de este año.